eres Rey, soberano. Muy buenas noches, amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a nombre de la Iglesia Cristiana Oasis a todos. Y realmente estamos muy agradecidos y en verdad llenos de regocijo por esta oportunidad que nuestro Dios nos concede de poder llevar a cabo esta conferencia para hombres con el tema crisis masculina contemporánea con nuestro querido hermano, amigo y pastor Miguel Núñez, el cual además, como todos saben, es un reputado médico infectólogo dominicano. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es en verdad un gran privilegio tenerte con nosotros nuevamente y sobre todo en este tiempo difícil que el mundo entero está viviendo con este coronavirus. Quizás yo me imagino que tú has perdido la cuenta de las veces que has sido invitado en este tiempo para hablar de coronavirus. Así es. Y en verdad que el Señor te ha usado grandemente para su gloria, también como infectólogo, para ayudarnos y todos nosotros estamos muy agradecidos. Gracias, Tomás. Un placer poder estar contigo, con ustedes, y también un gran gozo poder hablar de un tema que es muy de mi corazón, porque el tema de la masculinidad y la crisis de hoy en día es algo que a mí me carga de sobremanera. De manera que gracias por la oportunidad de poderle hablar a un grupo de hombres como este. Gloria al Señor. Realmente nosotros somos los que estamos bendecidos por esta oportunidad. Hay más de 170 iglesias representadas aquí, más de 800 hombres que se inscribieron para esta conferencia. Wow. Y muchos países del Cono Sur, de América del Sur, de América del Norte y hasta de Canadá, Estados Unidos, en fin, que están hoy aquí conectados y otros que lo están mirando por YouTube que no alcanzaron también a inscribirse por Zoom. Así que queremos iniciar y quiero pedirle al pastor Dani que él pueda iniciar orando y dando gracias al Señor por esta conferencia. El pastor Dani Enrique dirige nuestro ministerio de hombre en la Iglesia Cristiana Oasis. Amén. Vamos a orar presentando este tiempo delante del Señor, en el cual ya estamos de hecho gozosos. Padre bueno, te damos muchas gracias por tus misericordias. Gracias por tus bondades, gracias por tu amor con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, también por tu sabiduría, la cual, Señor, queremos que tú nos enseñes hoy, Señor. Queremos que tú traigas tu buena palabra para nuestras vidas. Y es por eso, Señor, que disponemos nuestros corazones para que tú nos enseñes, tú hables a nuestras vidas, Señor. Tú puedas darnos, Señor, esa correcta visión que debemos tener de acuerdo a tu ley, a tus consejos, a tus estatutos. Rogamos, Señor, que tú nos bendigas, que tú bendiga a cada hermano en cada una de sus naciones, Señor, que han dispuesto este tiempo para poder estar juntos y poder recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayuda al pastor Miguel, Señor, en esta noche, oh Padre. Bendícelo en cada una de las ponencias, Señor. Que sea tu gracia sobre cada una de su vida, Señor, de su vida y de nuestras vidas también, Señor. Animándonos, fortaleciéndonos, Señor, creciendo en ti. También rogamos por el medio que tenemos hoy, Señor. Ayúdanos también en los detalles técnicos, Señor, que estén disponibles para que podamos escuchar tu instrucción. Te damos gracias, oh Cristo. Encomendamos este tiempo en tu mano, Señor, y nos disponemos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miguel, en esta noche vamos a trabajar en 2 sesiones. Como te había comentado, una primera sesión tendríamos ahora y luego de la primera sesión tendremos 10 minutos de receso para que
los hombres se puedan mover, puedan ir al baño, tomar algo, y en 10 minutos retornamos con la segunda sesión. Todos los que quisieran hacer alguna pregunta para el pastor Miguel, la pueden escribir ahí en el chat, y al final de las ponencias trataremos de que él pueda responder algunas de ellas. Miguel, que el Señor te bendiga y te use con mucha gracia en esta hora. Así que Gracias. te dejo a ti Amén. que puedas exponer. Bueno, gracias a Tomás y de nuevo un placer poder estar con ustedes. Bueno, la charla, ¿verdad?, de esta noche o el tema es la crisis masculina contemporánea. Yo creo que no hay duda para aquellos de nosotros que estamos inmersos en el trabajo de la iglesia, que estamos inmersos en lo que es la consejería, de que nosotros tenemos una crisis a nivel de a todos los niveles en la sociedad. Es una crisis de carácter, pero lamentablemente la crisis es primariamente masculina. Y yo sé que eso, ¿verdad? Cuando somos hombres, como todo este grupo, y escuchamos eso, como que nos choca, quizás nos molesta y quizás haya hasta un sentido de rechazo, pero nosotros tenemos que reconocer una serie de cosas que yo voy a estar compartiendo con ustedes momentáneamente antes de entrar a otras áreas. Pero de las cosas que nosotros tenemos que responder para solucionar esta crisis es cómo luce esa crisis masculina. Si realmente hay una crisis y si realmente es cierto lo que el pastor Miguel dice, que la crisis es eminentemente masculina, bueno, tiene que haber datos que nos hagan creer que ciertamente es así. Por otro lado, ¿cómo nosotros definimos la masculinidad bíblica? Porque yo creo que nosotros tenemos conceptos muy errados de lo que es verdaderamente ser un líder en la casa, y muchas veces confundimos liderazgo con jefatura y pensamos que ser un líder es que yo pueda ser un jefe y pueda ser obedecido como son obedecidos los jefes, pero esa no es la manera como Cristo nos modeló su carácter. Por otro lado, es bueno conocer un poquito la diferencia que existen entre hombres y mujeres. Y por otro lado, es bueno conocer cuál es el rol que un hombre tiene en su sociedad, no solamente en su iglesia, no solamente en su familia, pero nosotros tenemos un rol que jugar en la sociedad, porque justamente es esa sociedad la que está en peligro hoy y la que está en crisis. Entonces yo voy a proveer algunas estadísticas que quizás nos ayuden a convencer de que ciertamente tenemos una crisis mayormente masculina. Algunos de estos números, la mayoría de ellos vienen de Estados Unidos, porque lamentablemente en Latinoamérica es difícil conseguir estadísticas, y sobre todo porque somos múltiples naciones, mientras que Estados Unidos es una sola nación, con múltiples estados, pero es una sola nación y ellos pueden agrupar sus estadísticas de una mejor manera. Pero le voy a dar un primer número, una primera información del año 2017, hace apenas un par de años atrás, del censo de Estados Unidos. De acuerdo a esas informaciones, había 19.7 millones, 19.7 millones de niños que vivían, eso es más de 1 en 4, que viven sin un padre en el hogar. O sea, de todos los niños, más de un niño de cada 4 vive sin un padre en el hogar, sin un padre masculino. Entonces, hay un factor padre, dice este estudio, en casi todos los males sociales que la sociedad presenta o que la sociedad norteamericana presenta. En otras palabras, podemos ver cuáles son todos los males sociales que la sociedad norteamericana presenta. Y vamos a descubrir que en prácticamente todos ellos hay un factor padre, hay un problema que tiene que ver con el padre, con el varón. Entonces, hablando de ese mismo censo, todavía tengo la información aquí a mi lado y por eso tengo que voltearme hacia la derecha continuamente. Ese mismo censo reveló que en hogares donde el padre está ausente en esa nación, pues ese niño tiene 4 veces un riesgo mayor de ser pobre. O sea, hay un mayor índice de pobreza en los niños cuando se desarrollan, cuando ellos vienen de un hogar donde el padre no está.
hay una mayor probabilidad de que ese niño crezca con un problema de conducta. Hay un mayor riesgo de que ese niño termine en prisión. Y de hecho, las prisiones están llenas de hombres. Hay prisiones de mujeres, pero probablemente el 95% de las personas en prisión son hombres, no mujeres. Esos niños también tienen un mayor riesgo de cometer algún tipo de crimen y tienen un riesgo 7 veces mayor. Las niñas que vienen de un hogar donde el padre no está, tienen un riesgo 7 veces mayor de salir embarazada. Eso nos da una idea, todavía no he terminado con estadísticas, pero nos da una idea del impacto que tiene la ausencia de la figura masculina en un hogar. En esos hogares hay una mayor probabilidad de que los niños, varones y hembras, sean abusados sexualmente por alguien. O sea, si el papá no está en la familia, ese niño o esa niña tiene un mayor riesgo de ser abusado sexualmente por alguna persona. Tiene un mayor índice de uso de alcohol y de drogas. Esos niños tienen una mayor probabilidad de sufrir de obesidad patológica, no que tengan un par de libras de más, no, de ser patológicamente obesos. Y tienen una mayor probabilidad de abandonar los estudios en escuelas secundarias. La mayoría de los niños o jóvenes que abandonan los estudios a nivel de secundaria vienen de hogares donde el padre no está. Por otro lado, ese censo reveló que en Estados Unidos hay 2 millones de hogares de padres solos. En otras palabras, el papá está criando los hijos, 2 millones de hogares, ¿ok? Pero hay 10 millones de hogares donde la mamá está criando sola. Lo que dice que los padres de esos niños decidieron abandonar esos hogares. 2 millones de padres criando solo donde las madres abandonaron, ok. Pero hay 10 millones de hogares donde los padres abandonaron y las madres están criando sola. Niños que vienen de ese tipo de hogar tienen un 279% más probabilidad de portar armas y de negociar con drogas y de ser cuando se comparan con sus iguales. Eso nos da una idea de que ciertamente hay un factor padre en la mayoría de los males de la nación. A nivel de las escuelas, cuando el padre no está, no forma parte del núcleo familiar, los niños tienen un rendimiento muy inferior a las niñas. Por otro lado, en las universidades, solo el 40% de los registrados son varones al día de hoy. O sea, hay más mujeres entrando a la universidad para formarse que hombres. Los hombres evidentemente no están por formarse, no están por educarse. Eso es parte de nuestra crisis. En el año 2009, las mujeres obtuvieron más grados universitarios que los hombres en todos los campos de la educación en Estados Unidos. Eso lo reportó el Departamento de Educación de Estados Unidos. Seguimos pensando a nivel de lo que es la educación superior. Nosotros nos encontramos que a nivel de maestrías, para ese año 2009, hay 159 maestrías de mujeres por cada 100 maestrías de hombres. Hay más mujeres alcanzando maestría que los hombres. Pero resulta que a nosotros los hombres que se nos ha dado el llamado de liderar. La escuela de Derecho, en la escuela de abogacía, menos de un 50% de los graduados son hombres. Hay más mujeres graduándose de Derecho que de hombres, cuando esa defensa debiera estar predominantemente sobre nosotros. Cuando los hombres y las mujeres solteras son comparadas, pues resulta que a nivel de hombres solteros, mujeres solteras, se puede ver que por cada 2 mujeres solteras que compran casas como una manera de buscar estabilidad, hay un hombre que tiene una casa, un apartamento que compró. O sea, al hombre no le interesa estabilidad o el hombre no tiene los medios para comenzar a estabilizarse tanto como las mujeres la tienen. A nivel de lectura del libro, hay 9 libros por mujer que son leídos versus 4 el hombre por año.
O sea, las mujeres leen aproximadamente 9 libros en promedio por año y los hombres leen 4. Eso no fuera un problema si el liderazgo no se nos hubiese dado a nosotros. El problema es que el liderazgo se nos dio a nosotros. Se nos dio a nosotros en la casa, se nos dio a nosotros en la iglesia y se nos dio a nosotros a nivel de la sociedad. Entonces, nosotros no podemos mejorar las iglesias. Bueno, vamos a comenzar con la familia. No podemos mejorar la estabilidad de la familia, no podemos mejorar la estabilidad de nuestras iglesias, no podemos mejorar nuestras sociedades si nosotros no hacemos algo como hombres. Cada uno de nosotros responsabilizándose de su condición y decidiendo no solamente mejorarse ellos, pero tratar de mejorar la condición de sus hijos también. Es interesante que al día de hoy la fuerza laboral, por lo menos en Estados Unidos, pero estamos viendo algo similar en nuestro país, más del 50% son mujeres. Si nosotros comparamos eso con el año 1967, menos de un 30% de la fuerza laboral eran mujeres. De manera que hace unas décadas atrás el hombre entendía que la capacidad de producir estaba predominantemente sobre sus hombros. Hoy aparentemente los hombres entienden que son las mujeres, porque más del 50% de la fuerza laboral son mujeres. Pero es peor que eso. En el año 2007-2008 hubo una recesión económica que algunos de ustedes recordarán. En Canadá se hizo un estudio porque resulta que mucha gente fue despedida de sus trabajos para ver qué cantidad de hombres fueron despedidos y qué cantidad de mujeres fueron despedidas. Y resulta que el 80% de aquellos que fueron despedidos eran hombres. El 80% de los despedidos eran hombres. Se le preguntó a los jefes de compañía que por qué habían despedido más hombres que mujeres y la respuesta fue que las mujeres eran mejores trabajadoras, eran más íntegras, eran más honestas. Cuando fallaban, hacían menos excusas y se responsabilizaban por sus fallos y sus deficiencias. El Centro Canadiense para Manejo de Políticas Alternativas llamó a la recesión, claro, es una palabra compuesta en el inglés, en inglés se llama recession, ¿verdad? Entonces ellos le llamaron, en vez de poner RE, sesión, recesión, le pusieron he, he, que sería el pronombre masculino. Y dijeron que esa recesión era un he session, o sea, una sesión relacionada al sexo masculino. Eso es grave, porque esto no son observaciones cristianas, estas son observaciones seculares que nos están diciendo aquí hay un problema masculino que resolver. Entonces, ciertamente nosotros estamos en medio de esa crisis. Nosotros podemos ver de otra manera más sencilla y que no requiere estudios la crisis de masculinidad. Si uno mira películas o shows en televisión del pasado, de hace 30, 40 años atrás, usualmente la figura masculina que uno recuerda, algunos de ustedes tendrán la edad para recordar la famosa película Bonanza, una película como de vaquero, era un padre, no había madre, había criado los hijos, y ese padre era como la figura clave de estabilidad emocional, que trataba de inyectar valores morales en sus hijos, que trataba de inyectar lo que era el ser un caballero con el sexo femenino, etcétera, etcétera. Esa era la figura del padre de la película Bonanza. Esa no es la figura hoy en día en la mayoría de los shows y demás. La manera como los hombres, sobre todo en las comedias, la manera como los hombres son presentados es como si fueran vagos, machistas, irresponsables, estúpidos, rudos, crueles. Pero cuando tú ves el rol de la madre, cómo es presentada, entonces la madre frecuentemente es presentada como alguien responsable, considerada, inteligente, con inteligencia emocional y de naturaleza
sensible. Si hay algo que yo aprendí en el pasado, años atrás, yo creía que la televisión contribuía a dañar grandemente a la sociedad. Y luego aprendí, viendo, observando, pero al mismo tiempo leyendo, que no, que la televisión, lo que la gente trae a televisión es lo que está pasando en la sociedad. En otras palabras, cuando nosotros comenzamos a ver nudismo en televisión, inmoralidad en televisión, lo que Hollywood y otras compañías están haciendo es traer a la pantalla lo que ya está ocurriendo en la televisión y por tanto la gente lo va a aceptar, porque eso es como la gente está viviendo. Si la gente estuviera viviendo con un alto índice de moralidad en la sociedad y le presentaran en la televisión inmoralidad, la gente no lo viera. Entonces, hace años atrás había poca violencia en televisión, porque había mucho menos violencia en la sociedad y la gente no quería ver violencia. Hoy en día la violencia en televisión es un medio de entretenimiento y en realidad los hombres disfrutan mucho más que las mujeres lo que son películas y ese tipo de cosas violentas, donde hay crímenes, matanzas y demás. Eso nos da a nosotros también una idea de que ciertamente como hombres tenemos una distorsión, una inversión de valores. Esa es como la introducción a la charla, porque la charla es la crisis de la masculinidad contemporánea. Entonces tenía como que justificar la crisis, por así decirlo. Pastor Piper, hablando de lo que es la masculinidad bíblica, que es entonces ahora lo que quiero hacer. Esta es la crisis, ¿cómo luce una masculinidad bíblica? Él dice lo siguiente: en el centro de una masculinidad bíblica hay un sentido de responsabilidad benevolente, de liderar, de proveer, de proteger a la mujer en formas apropiadas para el hombre conforme a sus diferentes relaciones. ¿Qué es lo que Piper está diciendo? Que nosotros como hombres tenemos una responsabilidad que va a variar cuando yo me relaciono con mi esposa, con la vecina o con una oveja en la iglesia, pero la variación está como en la calidad de lo que yo puedo hacer, no en lo que debo hacer, porque todavía a mí me toca hacer, tengo que liderar, tengo que proveer, a veces esa provisión es una oferta de algo en un momento dado, en algo puntual, y de proteger. Entonces, el hombre como hombre necesita proteger aún a la vecina, por así decirlo, pero no lo puede hacer de la misma manera que protege a su esposa, porque no sería apropiado. Él necesita, si hay una necesidad de provisión, él necesita ser el primero en ofrecer para proveer, pero no lo puede hacer igual, porque él tiene que hacer eso conforme a sus diferentes relaciones, lo mismo que con una oveja. Pero esa responsabilidad es una responsabilidad benevolente, bondadosa, mansa, humilde, a la manera de Cristo. Entonces, eso es vital, porque nosotros no tenemos eso como cultura. Tenemos una cultura que es muy machista en extremos. Entonces, ahora vamos a pensar un poco en el mundo cristiano incluso, ¿cuáles son las dos posiciones que existen para entender la masculinidad bíblica, que sería la solución a la crisis actual que nosotros tenemos? Bueno, hay una posición que es conocida como complementarianismo. Eso implica que Dios creó al hombre y a la mujer igual en dignidad, con roles diferentes, y cuando ellos se unen, ellos se complementan. Eso es mejor visto a nivel de la pareja, pero no es solamente visto a nivel de la pareja. Si tú piensas en una iglesia, por ejemplo, hay muchos hombres, asumiendo que es una iglesia donde haya mucho liderazgo masculino, pero detrás de ello hay mujeres que están apoyando, que están proveyendo una serie de cuidado y una serie de apoyo sin el cual nosotros no podíamos funcionar adecuadamente. Entonces, nosotros hacemos bien algunas cosas o muchas cosas, pero las mujeres
ofrecen un nivel de apoyo ideal y en eso nosotros podemos complementar. Pero hay otra posición dentro del mundo cristiano que no es bíblica y que habla de egalitarianismo. En otras palabras, el hombre y la mujer son iguales, somos iguales en dignidad, eso estamos claros, pero somos iguales en sus roles. Y eso es una imposibilidad, no solamente a la luz de la palabra de Dios, eso es una imposibilidad a la luz de la ciencia hoy en día. Nosotros sabemos con toda claridad que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer están diseñados y funcionan de manera distintas. No puede ser que dos individuos con cerebros diseñados de manera distinta tengan los mismos roles. Eso es como decir que un destornillador y un alicate que tienen diseño diferente tienen los mismos roles. No tenemos los mismos roles, porque no podemos, no es solamente que no lo tenemos, es que no podemos desempeñar los mismos roles. La mujer, por ejemplo, tiene entre el hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio izquierdo, hay algo que une esas dos mitades que se llama cuerpo calloso, tiene un 40% más de fibras que los hombres. ¿Cuál es la razón de eso? Porque la mujer, en su necesidad de ejercer su rol que ejerce en la casa, ella necesita hacer 3, 4 y 5 cosas al mismo tiempo, y la mayoría de nosotros los hombres tendemos a hacer una cosa a la vez, porque nuestros cerebros no están tan bien conectados las dos mitades, porque Dios nos quiere más enfocado en nuestro rol de liderazgo, y la mujer la quiere más como una pega, un cemento que puede cuajar las relaciones y atender la casa y atender los hijos y atender al esposo y atender algo más. Bueno, eso viene así por diseño. Entonces, nosotros tenemos una igualdad ante Dios en dignidad, pero nosotros no tenemos el mismo diseño ni tenemos los mismos roles. Entonces, yo quisiera comenzar a hablar un poquito del momento de la creación, cómo es que Dios concibe esto, cómo es que Dios lo diseña, porque aunque estos son pasajes que nosotros hemos oído en múltiples ocasiones, nosotros necesitamos refrescar algunas ideas que son importantes. Para comenzar, en Génesis 1:26 leemos lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Bueno, ahí está. Dios creó al hombre y a la mujer, y por eso nosotros entendemos, en medio de esta crisis sexual o de revolución sexual en que nos encontramos, nosotros claramente tenemos la declaración bíblica de que el sexo es binario. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre y una mujer. Ahí está, varón y hembra los creó. No hay otra posibilidad que no sea un varón y una hembra. En 2:7 del libro del Génesis, entonces leemos: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa es la primera persona que Dios crea. No Eva, sino al hombre, del polvo de la tierra, y luego sopló un aliento de vida. La razón por la que estoy haciendo el énfasis que Dios creó a Adán primero no es para decir que Adán tiene más dignidad, sino que a la hora de Dios comenzar a dar instrucciones, Eva ni siquiera estaba creada. Y las instrucciones se supone que Adán, el líder, tenía que pasárselas a su esposa. Entonces, luego que Dios crea a Adán, nota, eso fue lo que leí, fue en Génesis 2:7. Nota lo que dicen los dos versículos siguientes, 2:8 y 9. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El ambiente de trabajo de Adán ya fue creado y Eva todavía no está en el panorama. Ya hay un huerto, el hombre tiene que cuidarlo, el hombre tiene que dedicarse a él. Todavía Eva no está. Lo que nos dice a nosotros, de manera indirecta, pero yo creo que clara, ¿quién es el proveedor? ¿Quién es la persona primaria para proveer en la casa? Entonces ahora nosotros vamos a ver
que Dios creó a Adán, creó el ambiente de trabajo y Dios le dio a Adán, sin Eva presente, le dio a Adán las instrucciones iniciales. Vamos a ver lo que dice el texto en Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Tú ves? Esa es su responsabilidad, eso es provisión. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. El hombre está trabajando, nombrando animales. Eva no está en el camino todavía, no está en el panorama, como vamos a ver en un momento. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Eva no está. Adán ya trabajó, ya puso nombre a animales. Y aquel que, sobre todo en el contexto de la cultura hebrea, aquel que nombra a otro tiene autoridad sobre ese otro. Por eso los padres le ponen nombre a los hijos, porque ellos tienen autoridad sobre ellos. Entonces ahora, en Génesis 2:16, lo que yo leí fue 2:15. En Génesis 2:16, escucha lo que dice. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Eva no está ahí. Eva no es parte de la creación todavía. De manera que Adán es creado, el ambiente de trabajo es creado, Adán comienza a trabajar, Adán recibe las instrucciones del trabajo, Adán recibe la prohibición. No puedes comer de este árbol. Eso nos dice a nosotros sobre quién está la responsabilidad primaria en un hogar de provisión, de cuidado y de garantizar que las cosas que son contrarias a la palabra de Dios se cumplan, porque Adán fue quien recibió ese mandato. Entonces, ahora, ya después que todo eso ha pasado, ahora escuchen Génesis 2:18 y adelante. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces el Señor Dios, versículo 21, hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ahora Eva es creada. Y eso es importante, porque a la hora que la serpiente se acerca para hacer una oferta a Eva, quien tenía que haber detenido la serpiente, corregido la serpiente y prohibido que tal fruta se comiera fue Adán, porque esa responsabilidad la recibió él y esa instrucción la recibió él. En Génesis 1:28 nosotros leemos, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En otras palabras, esta instrucción es para los dos, ser fecundos, multiplicados, sojuzgar la tierra. Es cierto que Eva iba a jugar un rol en el dominio de la tierra. El hombre no iba a hacer eso solo, pero ella iba a hacer eso en su capacidad de ayuda idónea. Pero Adán se supone que fuera la cabeza. Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos y lo recordemos. Adán fue creado primero, fue puesto en el huerto, recibió el mandato en ausencia de Eva. Eva es llamada ayuda idónea. Si yo contrato a una persona en mi oficina para que sea una ayuda, tú sabes quién tiene el liderazgo. Eva es formada a partir de Adán, que también es algo importante, y Adán nombró a Eva en Génesis 2:23. Y una vez más, la persona que nombra a otro en el contexto del Antiguo Testamento es la persona que tiene autoridad sobre esa otra persona. Entonces es importante que nosotros también podamos seguir recordando eso. Si hubiera alguna duda de si el hombre es cabeza del hogar para que él pueda abrazar y asumir su rol que le corresponde, entonces el Nuevo Testamento nos va a quitar completamente la duda.
Porque cuando nosotros llegamos a la carta a los Corintios, la primera carta de Pablo, el capítulo 11, versículo 11 en adelante, leemos lo siguiente. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Entonces, primero, ah, Pablo nos comienza a ayudar a entender que hay una interdependencia entre el hombre y la mujer. En Cristo el hombre no es independiente de la mujer ni la mujer del hombre. Pero Pablo nos va a ayudar a entender también que esa interdependencia no implica que no hay una cabeza y un liderazgo. Nota lo que dice Pablo en la misma primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 3 y 4, perdón, todavía hablando de la interdependencia, porque quiero hablar un poquito más de eso para luego hablar de lo que implica ser cabeza. Entonces, esto es lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 3 y 4. Que el marido cumpla su deber para con la mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Yo quiero enfatizar eso ahí, porque con frecuencia en consejería hemos escuchado que hay esposos que insisten en que la mujer tiene que estar disponible para la intimidad en el momento que él decida y en el momento que él experimente el deseo que él tenga. Pero a mí se me olvida que el texto no dice solamente que el cuerpo de la mujer es mío, sino que también el cuerpo mío es de ella. El marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, nosotros tenemos una obligación mutua de llenar nuestras necesidades, pero esa obligación mutua que tenemos no es independiente de todas las demás obligaciones que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento. A mí se me dice en Filipenses capítulo 2 que yo considero al otro como superior a mí mismo. A mí se me dice en el libro de Mateo, Cristo, que sea manso y humilde. A mí se me dice que ame al prójimo como a mí mismo, de manera que si mi esposa está indispuesta físicamente, emocionalmente, si le duele la cabeza, así realmente no está en su mejor momento y ella no puede estar disponible para mí, es mi responsabilidad como líder entender eso y poder manejar esa situación y poder decirle, no, yo te entiendo, quizás habrá otra oportunidad en otra ocasión, quizás mañana, gracias por dejármelo saber, lo que sea. Pero yo tengo que liderar aún a nivel de las relaciones sexuales cuando se tienen y aún cuando no se pueden tener. Es parte de mi responsabilidad. Ahora, esa interdependencia, yo decía ahorita, no elimina el hecho de que Dios nos ha hecho cabeza. Entonces, el Nuevo Testamento, comenzando en Efesios 5, versículo 21-24, nos dice lo siguiente: sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahí quedó claramente especificado. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo me pueden ver, me pueden escuchar. Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Ok. Yo me veo en un rincón de la pantalla. No sé qué pasó. Eh, no sé si continuar hablando o no. Puedes continuar a lo que miramos que esos trazos los estás haciendo tú en la pantalla. No, para nada. Ok. No sé si salir y volver a entrar. Eh,
Un momento. Ahí está, ya. Ahí volvimos. Ok, perfecto. Bueno, lamento la interrupción. Pero decía que el hecho de que hay una interdependencia entre el hombre y la mujer no elimina el hecho de que seamos cabeza, y estaba leyendo de Efesios 5, versículo 21-24, donde dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a su propio marido como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres estén sujetas, deben estar a sus maridos en todo. Esa sujeción no es algo que el hombre debe ejercer de manera medalaganaria, de manera impositiva, sino de forma que pueda liderar a su esposa a través de todas las decisiones que hayan que tomar. Entonces, si pensamos en eso, ¿cómo es que yo voy a liderar correctamente, como la palabra me manda? ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, nosotros necesitamos, para comenzar, si vamos a ser un hombre bíblico, yo necesito tener madurez emocional. Ah, necesita madurez emocional para mantenerse él, a su esposa y a sus hijos estables y en curso en medio de las presiones. O sea, frecuentemente cuando hay crisis en los hogares, frecuentemente como que la barra estabilizadora del hogar resulta ser la mujer. Eso no está supuesto a ser así. Se supone que la barra estabilizadora es el hombre, porque él es el líder. Entonces, él necesita una madurez emocional. Una de las quejas principales en consejería es que mi esposo no es emocionalmente maduro. Los arranques de ira hablan de inmadurez. Los celos hablan de inmadurez. Las envidias hablan de inmadurez. El hombre en silencio, que no habla, que no comparte, que no pide perdón, que no perdona, que si la esposa no puede tener intimidad esa noche, se molesta. El hombre que llega a su casa con una carota y nadie le puede hablar y todo el mundo tiene que andar como el que camina sobre huevo, todo eso habla de inmadurez. Entonces, ese hombre bíblico es responsable en llevar a cabo sus responsabilidades de líder todo el tiempo, en todas las circunstancias. O sea, no hay un momento donde él no esté liderando. Y eso es verdad cuando él se enferma, cuando la esposa se enferma, cuando los hijos se enferman. Un ejemplo que Tomás me ha escuchado mencionar con frecuencia, lo vuelvo a mencionar otra vez, porque si tenemos tantos hombres conectados, pues alguno no habrá oído esto, pero en la mayoría de los matrimonios, la esposa es que conoce los nombres de las medicinas que el hombre toma. En la mayoría, pero el hombre no las conoce. En la mayoría de los matrimonios, cuando la esposa se enferma, ella llama al médico. Cuando el esposo se enferma, ella es quien también llama al médico. Entonces, ¿cuándo es que va a llamar el esposo al médico? Cuando los hijos se enferman, la esposa llama al médico. ¿Cuándo es que el hombre le va a tocar llamar al médico para reportarle al médico y poder hacerse responsable de la salud de su esposa o de la salud de sus hijos? Eso nos da a nosotros una idea de áreas donde fallamos y ni siquiera sabemos dónde fallamos. No es infrecuente que yo le pregunte a un paciente masculino, ¿qué tú tomas? ¿Qué medicina tomas? No sé, yo me tomo una rojita en la mañana y una azulita en la noche. Yo no sé qué significa eso, porque hay tantas pastillas rojas y azules. Pero el punto es que cuando la esposa está ahí, le dice a la esposa, ¿cómo es que se llama la rojita que tú me das? ¿Y cómo es que se llama la azulita? Y la esposa se sabe los miligramos, se sabe el nombre. Eso implica que yo no he tomado responsabilidad por mi salud. Yo no he tomado responsabilidad por mis requerimientos. Yo le he dejado eso a mi esposa como si mi esposa siguiera todavía siendo una mujer. Y eso es, digo, una mamá. Y eso es otra área donde se refleja la falta de liderazgo del hombre. Un hombre bíblico es responsable por el sostenimiento de su persona y su familia. Primera de Mateo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Obviamente hay circunstancias donde el hombre pierde el trabajo. Y si perdió el trabajo, pues no puede proveer.
pero la responsabilidad primaria de la provisión está sobre sus hombros. Hay muchos hombres que pierden los trabajos con frecuencia, son muy inestables. ¿Por qué? Porque no son buenos trabajadores, porque no llegan temprano, porque se van temprano, porque mienten, porque hacen las cosas a medias. Entonces, ¿qué resulta? Que como están continuamente perdiendo su trabajo, no son las fuentes primarias de provisión. Pero un hombre maduro mantiene su trabajo, en sentido general. Hace una buena mayordomía de los recursos, ¿verdad?, que recibe para el mantenimiento de su familia. Es un hombre diligente, es un hombre proactivo. Yo conozco parejas que literalmente han comprado un cuadro o varios cuadros para colocarlo y se supone que el esposo iba a contribuir en esa dirección y 10 años después los cuadros están en el piso todavía. 10 años después. Conozco parejas que han discutido o han hablado, una conversación en el día de hoy acerca de ciertas remodelaciones que querían hacer, que eran necesarias en la casa, y 10 años después la remodelación no estaba ni siquiera comenzada en la casa. Todo el tiempo, sin embargo, ese hombre ha estado progresando muchas veces en su trabajo, en su nivel de ingreso, en nivel de su salario, porque no nos ha importado los deseos, los gustos, las preferencias de nuestras esposas. Y si algo no es importante para nosotros, pues entonces no es importante. Entonces ese hombre bíblico necesita ser emocionalmente maduro. Ese hombre bíblico necesita ser también sexualmente maduro. Eso implica que él es fiel a su esposa, que él lidera en la intimidad. Si hay una de las quejas grandes en los matrimonios, es frecuentemente que el esposo pues tiene la intimidad como un acto mecánico. Pues básicamente hay un interés como de satisfacerse mecánicamente, pero no hay un preámbulo, no hay un momento de hacerla a ella sentir que vale, que es importante, que es hermosa, que te atrae, que es algo que tú quisieras, que este es un tiempo que tú estabas buscando, que tú deseabas. No, sino que es como uno, dos, tres y terminó. Bueno, eso no es liderar en la intimidad. Ese esposo procura la satisfacción de su esposa, lo procura en la intimidad y la procura en sentido general en la vida diaria. Y por tanto, ese esposo que es emocionalmente maduro protege los sentimientos de su esposa. No es un hombre hiriente, no es un hombre buen dominicano, bocón, que sube la voz, que es áspero, que no tiene el cuidado necesario cuando va a hablar, no tiene los sentimientos femeninos que se hieren muy fácilmente. Ese hombre no está demandando sus derechos, más bien él anda modelando cómo él puede liderar sin exigir derechos. ¿A qué me estoy refiriendo? Cristo en la cena, en la última cena, él tenía el derecho de haber exigido que le lavaran los pies, pero él no hizo eso, sino que él buscó el momento para él liderar y ser él quien lavara los pies. Y luego dice, como yo hice, así también debían hacer ustedes la misma cosa. Porque no se trata de que yo tengo el derecho, bueno, ahora durante esta pandemia, escuchaba hoy mismo de parte de la esposa que ella ha estado haciendo el desayuno, la muchacha que le ayuda, no ha estado en la casa haciendo el desayuno, haciendo la comida, haciendo la cena, que ha estado lavando los platos, haciendo todo, lavando la ropa, planchando, porque no ha tenido ayuda. El esposo, en este caso en particular, ha estado trabajando desde la casa porque la compañía estaba cerrada, pero el esposo, no, un día que ella le pidió simplemente como que le ayudara, pues estaba cansada ese día a guardar los platos. El esposo como que se puso bravo por esa simple tarea, después que ella había hecho tantas otras cosas durante este tiempo. Eso no es la manera como Cristo modeló, esa no es la manera como Cristo, ese no fue el modelo que Cristo nos dejó. Él nos dijo que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Pero para hacer eso yo necesito ser un hombre maduro, donde yo no crea que lavar los platos, fregar los platos, secar los platos, jugar los platos me va a hacer inferior, sino que es una tarea que a mí me toca también.
para ayudar a mi esposa, o planchar, o son cosas literalmente que yo he hecho múltiples veces a lo largo de los años que tengo casado. El tiempo ha ido corriendo y quería como cubrir todavía algunas cosas, pero yo quería mencionar, esto es una buena forma de ponerlo, de lo que implica ser un hombre bíblico emocionalmente maduro y por tanto manso, humilde, tierno, pero con fortaleza. Cuando tú piensas en estas tres ideas, varón, hombre y caballero. Entonces, el ser varón tiene que ver con mi nacimiento. ¿Qué nació? Hembra. ¿Qué nació? Varón. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Simplemente nací así. El ser hombre, por lo menos en el contexto que usamos la palabra muchas veces, tiene que ver con envejecer, con, oh, ya se hizo un hombre. Wow, pero todo un hombre ya. Increíble. Yo lo vi pequeño y mira, ya es un hombre hecho y derecho. Pero el ser un caballero es una decisión. Es una elección que yo hago. Y cuando digo un caballero, me refiero a la manera como un caballero se comporta, servicial, pendiente del otro, manso, humilde. Ese trabajo es un trabajo de Dios. Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la única ocasión, bueno, manso y humilde de corazón. Es la única ocasión en todo el Evangelio donde Cristo nos enseña algo de su corazón. Cristo nos enseñó muchas cosas, pero en esta ocasión Cristo nos enseña algo de su corazón. Él es manso y humilde. Entonces, eso pensando, ¿verdad?, en lo que es la madurez emocional, ya hablamos de la madurez sexual incluso, la madurez espiritual tiene que ver con un hombre que cultiva su vida interior. Es un hombre de la palabra, es un hombre que tiene una relación con Dios, es un hombre que está creciendo a la imagen de Cristo. Es un hombre que está pendiente del crecimiento espiritual de los suyos también. Es un hombre que ayuda en la casa a tomar decisiones que son bíblicas, a que son éticas, bíblicamente hablando. Y cuando ese hombre necesita lidiar con las consecuencias de su mal accionar, él no culpa a otro, él no culpa a la esposa, él no culpa a los hijos. Él toma la responsabilidad sobre sus hombros. Eso es un hombre bíblico. Ese hombre tiene una preocupación no solamente por su casa, no solamente por su iglesia, ese hombre tiene una preocupación también por su sociedad. Cuando Dios envía al pueblo judío a Babilonia, Dios le dice al pueblo, a la ciudad donde vaya, procura el bienestar de la ciudad, porque en su bienestar está tu bienestar. O sea, Dios entendía que el bienestar de la ciudad era parte de lo que iba a beneficiar al hombre. Pero el bienestar de esa ciudad, aunque lo podemos procurar tanto el hombre como la mujer, la responsabilidad es primariamente sobre el hombre, porque a él es a quien Dios le ha dado el liderazgo. Entonces nosotros necesitamos hombres que estén interesados en impactar su medio social, o sea, en impactar su lugar de trabajo, donde él sea un testimonio, no solamente que predica el evangelio, que él viva el evangelio, que los que trabajan con él puedan decir, fulano es un hombre, quizás no usen la palabra piadoso si no son cristianos, pero es un buen ejemplo, es un ejemplo de puntualidad, es un ejemplo de excelencia, es un ejemplo de responsabilidad, es un hombre con quien se puede contar, un hombre respetuoso, es un hombre que no es fresco con el sexo opuesto, porque es un hombre que tiene valores, un hombre que tiene convicciones, y esas convicciones que él tiene están tan arraigadas que él se atreve no solamente a expresarla, se atreve a defenderla, se atreve a sostenerla, y se atreve a hacerla en frente de cualquier persona con el que él se encuentre. Eso nos da una idea de dos cosas que yo quería hacer en esta primera sesión. Una es la crisis que tenemos es real, ahí estuvieron los índices. Dos, ¿cuál es la solución de la crisis? ¿Dónde comenzó la crisis? La crisis comenzó en el jardín del Edén cuando Adán faltó a sus responsabilidades. Tanto estaba la responsabilidad sobre los hombros de Adán
que la palabra de Dios dice que el pecado entró al mundo por un hombre, no dice por una pareja, no dice por Eva. Eva comió primero. Sin embargo, la responsabilidad de la caída de la creación se la cargaron exclusivamente al hombre, aunque Dios le anunció consecuencia a Eva. Pero luego Dios dice claramente, o Pablo escribe por inspiración de Dios, que el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces yo quería mostrar dónde comenzó el problema y cuál es la solución del problema. Y la solución del problema es justamente un hombre maduro, bíblicamente maduro, que sabe liderar en todas las áreas donde Dios le ha llamado a impactar. Y con eso, ¿verdad? Yo creo que consumimos más o menos una hora o quizás un poco más. Yo voy a parar ahí para tener los minutos de receso de que hablaba Tomás y no sé cómo quieren manejar este tiempo de receso ahora. Gracias, Miguel. Excelente. Ya sabes que tienes libertad, para poder exponer y tomarte el tiempo que así necesites. Pero muchísimas gracias por esta primera parte, la cual nos ha ministrado mucho y no solamente que nos ha ministrado, pero que nos confronta de una manera bíblica. Pues rogamos al Señor que Él nos ayude verdaderamente a poder responder como es digno de Él. Ahora vamos a tomar unos 10 minutos de receso. Quiero darle saludos a los hermanos que se han unido desde México, varias ciudades de México, a los hermanos de Argentina, también de Canadá, de los Estados Unidos, distintas ciudades de Estados Unidos están conectados, tanto por aquí por Zoom como por YouTube, también de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Nos están reportando su sintonía, hermanos. Gracias por estar aquí. Es un gran gozo y privilegio para nosotros poder compartir estas enseñanzas del Pastor Miguel con cada uno de ustedes. Así que ahora vamos a tomar nuestro receso y en 10 minutos nos conectamos nuevamente. Es decir, a las 8:20 nos conectamos nuevamente. Ese receso también va para ti, Miguel, que te lo puedes tomar para tomar una agüita o algo así. Está bien, gracias, Tomás. Bueno, bendiciones, hermanos. Regresamos a las 8:20 puntualmente para la segunda sesión de este tema tan interesante que el pastor Miguel Núñez está llevando a cabo.